Muchas gracias, buenos días. Para ustedes más temprano que para nosotros, pero días de todas maneras. Les agradezco mucho la invitación y voy a tratar de explicar primero el título de la plática. No le llamo conferencia porque sería muy grandilocuente, de la plática que trataré de hilar coherentemente. Cuando me preguntaron de qué va a hablar, digo, vamos a poner de qué se trata la psicología. Alguien dirá, ese es el recurso más fácil, va a ser una pequeña charla de divulgación, y obviamente muchos pensarán que se trata simplemente de una introducción para principiantes. Pues no, en realidad, ¿de qué se trata la psicología? No es por donde se principia, sino por donde se acaba. Por lo menos en mi caso. Llevo 60 años tratando de averiguar de qué trata la psicología. Desde que ingresé a la licenciatura en la UNAM. Y probablemente creo que me estoy acabando de enterar de qué trata desde hace 2 años a la fecha. Ustedes dirán, este hombre debe ser muy despistado, ¿no? ¿Cómo es que ha estado 60 años dedicado a la psicología y recientemente apenas parece que se da cuenta de qué trata aquello a lo que se dedica? La psicología podríamos primero caracterizarla mediante una paráfrasis de una de las estrofas del himno nacional de México, en donde dice: cuando dice, en vez de decir "oh patria", dice "oh ciencia", ¿sí? Un psicólogo en cada hijo te dio, ¿sí? Todos los seres humanos queremos saber algo de psicología y nos sentimos algo psicólogos. Y sin embargo, cuando entramos a los estudios profesionales de psicología, o incluso a los de doctorado, cuando entrevistas a los aspirantes, muy pocos saben decir por qué ingresan y de qué trata aquello a lo que quieren ingresar. El problema diríamos, de lo borroso del campo no es peculiar de mi persona, sino que parece que afecta a casi todo el mundo. En sentido estricto, sí, todos somos psicólogos, en cierta manera, como todos somos un poco biólogos y un poco médicos y a veces un poco ingenieros. Es decir, casi todas las disciplinas científicas y técnicas lo que hacen es, de alguna manera, abstraer o fraccionar parte de nuestra vida cotidiana y después estudiarla de manera especializada, abstrayéndola de esa vida cotidiana, de tal manera que todas las disciplinas técnicas y científicas, aunque se separan de la vida cotidiana, nosotros siempre mantenemos algún vínculo con ellos y entendemos de qué tratan esas ciencias, y esas ciencias tienen sentido justamente por su vínculo con la vida cotidiana. En el caso de la psicología, pues parece ser que es aquella disciplina de la que todos nos sentimos impregnados de manera más general, porque de alguna manera suponemos que todos sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y suponemos también que la psicología tiene que ver con aquello que hacemos y las razones por las que lo hacemos. Voy a tratar de explicar una posición un poco heterodoxa sobre este particular, esperando ser claro y justificando por qué
aunque esa noción informal de qué es la psicología tiene algo de cierto, no es cabalmente precisa. Cuando hablamos de fenómenos psicológicos, casi siempre, o siempre, los fenómenos psicológicos se ubican o se localizan en las personas, en los individuos. No hablamos, algunas gentes hacen esas extensiones, hablan de la psicología de las masas o de la psicología nacional, pero ese ya es un uso, vamos a decir, obsceno del término, ¿no? Lo psicológico, si tiene algún sentido aplicarlo en la vida cotidiana, tiene que ver con los individuos, con la peculiaridad, con la idiosincrasia propia de cada individuo, y tiene que ver con los individuos y su idiosincrasia en el sentido de cómo actúan, su manera de ser, con lo que se llama normalmente su comportamiento o conducta, con sus actos individuales, no sus actos colectivos, sino con sus actos individuales. De tal manera que lo primero que parece delimitar aquello a lo que la psicología puede estudiar es al ámbito de la individualidad humana. Es decir, hablar de psicología y hablar de individualidad humana tiene ya un primer, digamos, trazo de límite de la relación. Sin embargo, ¿qué es un individuo? Aquí empezamos ya con los problemas. El concepto de individuo quiere decir aquello que es indivisible. Es decir, que si lo fraccionamos de alguna manera, deja de ser. Las rocas, por ejemplo, no son individuos, porque si le quitamos un pedazo a la roca sigue siendo roca. A un río, si le quitamos un poco de agua, el río sigue siendo río. A una planta, si le quitamos la flor y le quitamos las hojas, sigue siendo la misma planta. A una amiba, si la partimos a la mitad, no solo es una amiba, sino que se vuelven dos amibas, porque se reproducen por bipartición. De tal manera que lo individual parece limitarse a un universo de entidades relativamente estrecho. Aplicamos usualmente el término individuo a entidades vivas, es decir, a seres vivos. A los seres, a las entidades inorgánicas no les aplicamos el término individual. No decimos pasó un planeta individual o un meteoro individual, no tendría ningún sentido el término. Tampoco hablamos individualmente de las plantas, ni hablamos individualmente de los hongos, no hablamos individualmente de las levaduras, de las algas, de los protozoarios, y mucho menos de los virus y de las bacterias, ahora que están de moda los virus. De hecho, los virus no son siquiera entidades vivas. Entonces, el límite, el rango de aplicación del término individuo se centra directamente en un solo reino de la vida, en el reino animal. No se aplica ni a las plantas, ni a los procariotas, ni a los protoctistas, ni a los hongos y levaduras. Esos otros 4 reinos quedan separados. A los animales, al reino animal se le aplica, del cual formamos parte, y nos sentimos que somos los más privilegiados dentro de ese reino y ocupamos el palacio y el trono de lujo de la vida. El reino animal se caracteriza por 2 cosas que son muy importantes, y es por eso que podemos aplicar el término de individuo en el sentido de que cada una de esas entidades desarrolla
características que le particularizan y lo distinguen de los otros miembros de su mismo grupo de pertenencia, sea este una especie, un filum o una formación social, no importa. Esas dos características es uno, que la irritabilidad, que es una característica de la materia viva, de la célula, se convierte en sensibilidad. Es decir, la irritabilidad se especializa respecto a distintas formas de intercambios de energía física y química con el ambiente. Tenemos sistemas diferenciados y especializados de responder a las condiciones del ambiente. El resto de los seres vivos responden en forma completa, en forma total, no en forma diferenciada. Y en segundo lugar, desarrollamos además unas formas de reactividad que nos permiten desplazarlos, no todos, pero sí una parte importante. Es decir, desarrollamos motilidad y esa motilidad permite cambios locales, ¿sí? O cambios de traslación. Entonces, todos los animales desarrollan sensibilidad y motricidad. Por eso decía Aristóteles que junto con la motricidad aparecía el deseo. O sea, le daba ya su parte de ingreso al psicoanálisis. ¿Qué quiere decir que con la motilidad empieza el deseo? Quiere decir en general, igual que con la sensibilidad, que los animales, todos, tendemos a orientarnos a propiedades específicas del ambiente, a objetos específicos y a responder de manera específica y diferenciada a cosas. Y eso es muy importante porque esta reactividad general es lo que vamos a llamar nosotros comportamiento biológico. Eso es el comportamiento biológico. Es decir, la individuación tiene lugar cuando hay comportamiento biológico. No vamos a usar el término comportamiento para otro tipo de cambios, aunque podríamos usarlo porque el término comportamiento no es exclusivo de la psicología ni de la biología. Los físicos hablan de comportamiento de partículas, los químicos de comportamiento de moléculas, en fin. Pero vamos a usar ese término de comportamiento biológico para hablar en términos de lo que llamaríamos la reactividad sensorial y motriz específica y diferenciada de los animales, dentro del reino animal. Normalmente esto empieza con los celenterados y los equinodermos, básicamente. Y una cosa importante de los celenterados, equinodérmicos y los que les seguimos, es que con el desarrollo de esta diferencialidad reactiva y motriz, aparece un tipo de tejido especial, por primera vez, el tejido nervioso. El tejido nervioso aparece evolutivamente después de que aparecen las formas especializadas de motricidad y de sensibilidad, no antes, aparecen después. Y aparece el tejido nervioso desde el punto de vista de su geografía, próximo a donde están ese tipo de órganos especializados de tipo sensible y de tipo motriz. No tiene nada de raro que por nosotros tengamos el cerebro en la cabeza, porque aquí es donde tenemos básicamente toda la diferenciación reactiva y sensorial. Algunos parece que tienen el cerebro en otra parte, pero ese es otro problema. Pero usualmente lo tenemos aquí en el cráneo y no tiene ninguna peculiaridad porque está el cerebro vinculado justamente a todos los tejidos que son especializados en términos de reactividad sensorial y motriz. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? El sistema nervioso aparece una vez que hay diferenciación para coordinar la diferenciación. Es un tejido coordinador de la diferenciación reactiva de los organismos. Mientras el organismo es más diferenciado, se vuelve más complejo, pero para que funcione como un sistema interdependiente, tiene, entre otras cosas, un tejido cuya función es coordinar las distintas subfunciones. Esa es la función del sistema nervioso.
El sistema nervioso no es un pequeño homúnculo o una pequeña abeja dentro de la abeja o un pequeño pulpo dentro del pulpo. Es simplemente un sistema coordinador de organismos diferenciados en sus tejidos en términos reactivos, de sensibilidad y de motricidad. Y eso incluye a la respiración, la digestión, son movimientos, la motricidad común de andar o simplemente de abrir la boca o de acomodar la cabeza, etcétera. Bueno, hecha esta especificación, entonces hablaríamos primero que los individuos son los que muestran comportamiento biológico. Pero los seres humanos somos distintos al resto. Los seres humanos tenemos tres características fundamentales que nos distinguen del resto del reino animal. Uno, tenemos lenguaje. Y cuando hablo de lenguaje no hablo de comunicación. Comunicación tienen los animales. Tenemos lenguaje. Y el lenguaje es un sistema arbitrario, no dado biológicamente de manera natural, y que se configura históricamente por convención, es decir, por concordancia de todos aquellos que practican una misma actividad colectivamente. No podría haber colectividad, no podría haber formación social si no hubiera lenguaje. Y el lenguaje solo tiene sentido dentro de una formación social. No hay lenguajes privados, no hay lenguajes personales, aunque algunos creen que sí los tienen. Hasta cuando los desarrollan son variaciones de un lenguaje colectivo, no son originales de ellos. Un lenguaje que solo es para uno mismo es un lenguaje que no tiene sentido. Por definición no es lenguaje. Es cualquier cosa menos lenguaje. Y esos lenguajes pueden volverse extremadamente refinados, como pueden ser los lenguajes formales de la matemática y de la lógica, o el lenguaje formal de la música, porque la música también es un lenguaje formal, que tiene efectos sonoros, que es mucho más agradable que la matemática y la lógica, obviamente, pero todos son lenguajes, son sistemas prácticos, convencionales de interrelación entre los seres humanos. Funcionan para comunicarse, funcionan para afectar uno al otro, funcionan para interrelacionarse en tiempos y momentos diferentes. El lenguaje cubre toda una malla que hace que no podamos hablar de ninguna formación social si no hay lenguaje. Lenguaje y formación social son consustanciales, no se pueden separar. Y junto con la formación social y el lenguaje aparece un tercer indicador, que es la división especializada del trabajo. Los seres humanos no sobrevivimos, subsistimos. La supervivencia es característica de los animales. Los humanos no sobrevivimos, subsistimos, a veces a duras penas, pero subsistimos. Y a veces sobresistimos, como algunos, pero bueno. Pero en general, a lo que me refiero es que los seres humanos no andan por las calles buscando comida y arrancándola, incluso en los peores momentos de una situación. Siempre hay algún tipo de organización y de diferenciación. Siempre hay formas, el ser humano subsiste y subsiste porque el trabajo, y aquí vuelvo a hacer otra cosa, el trabajo no es trabajo físico, es trabajo social. El trabajo físico es simplemente la cantidad de energía producida por un organismo cuando está operando mecánicamente sobre algún objeto o algún cuerpo. En el ser humano, el trabajo, aparte de que hay un trabajo físico, a veces no tan evidente como cuando alguien está pensando, por ejemplo, es trabajo también. Es el trabajo preferido de algunos, decir que están pensando siempre. Pero bueno, el trabajo no solo tiene una dimensión física, sino que tiene una dimensión económica. Es decir, el trabajo humano es el fundamento de la formación social como un sistema de relaciones de intercambio. Es decir, trabajamos no para nosotros, sino que trabajamos en grupo, en colectividad, y lo que se trabaja colectivamente se distribuye colectivamente, de manera equitativa o de manera inequitativa. Eso dependerá del sistema social particular. Pero no trabajamos para sobrevivir nosotros, sino que trabajamos para subsistir todos en grupo. Y esa es la otra característica del ser humano. Cuando una rata en la caja de Skinner está apretando la palanca y caen bolitas de comida, eso no es trabajo.
Eso no es un sistema económico, porque ahí no se está intercambiando nada. A menos que los investigadores creen que están intercambiando su sueldo con las peles de la rata al apretar la palanca, pues eso sería una manera muy cínica de concebir su propia actividad académica. Entonces, la tercera característica, decíamos, del ser humano es que vive siempre en una formación social que consiste en un sistema de intercambio permanente a través del trabajo especializado. Y sobre ese sistema de intercambio se establecen distintas formas de organizar y regular el intercambio, que es lo que llamamos después relaciones de poder y relaciones de sanción. Es decir, aparece la política sobre la economía y luego aparece la jurisprudencia o el derecho sobre la política. Todo eso son formas que van derivadas de la naturaleza social del ser humano. Bueno, todos los seres humanos somos diferentes. Somos diferentes. Somos animales, pero animales diferentes. Es un brinco muy notable y que solo se puede explicar por la aparición conjunta del lenguaje y división social del trabajo en un momento determinado, bajo ciertas condiciones de potencias biológicas que permitan desarrollar eso. El proceso es muy largo, empieza mucho antes, probablemente del Homo sapiens. Bueno, empieza evidentemente mucho antes del Homo sapiens. Empieza 4,5 millones antes, cuando el hombre descubre el fuego, y al descubrir el fuego puede cocinar, y al poder cocinar libera los caninos y los colmillos y todo eso que son característicos en animales para poder masticar suavemente. La quijada se vuelve más grande, eso le da lugar a la laringe, y la laringe permite el desarrollo de sonidos articulados mucho más diferenciados que los que tenía antes. Es parte del proceso. Es decir, el fuego y la cocina son probablemente la madre del Homo. Es la mamá, es Eva. El fuego es Eva. Bueno, no tiene nada de raro que casi todas las religiones identifican a Dios con el fuego. Bueno, pues sí, nuestro Dios es el fuego, pero el de la cocina. El fuego y la cocina son Adán y Eva. Ahí empezó todo. Esto es muy importante porque en el caso del ser humano, la individualidad es una individualidad dada socialmente. Es distinta a la que pueden desarrollar los animales. La individuación en los animales se da en sus hábitats ecológicos. Y siempre el individuo es individuo de una especie. Esto es muy importante. Los individuos siempre son parte de una especie, no hay individuos solos. Los individuos son siempre parte de una especie y solo son individuos en tanto son miembros de esa especie. Es decir, primero es la especie y luego el individuo. Siempre. Y socialmente, primero es la formación social y después el individuo. Somos individuos dentro de una formación social y esa formación social determina nuestro carácter de individualidad. A veces a través de la Constitución y los derechos del hombre, nos ponen un nombre, todos tenemos nombre incluso ya antes de nacer, nos dan una credencial que nos identifica, nos piden papeles y a veces no sabemos si nosotros somos los papeles, las claves y los números o somos ese ente biológico que se anda moviendo por la sociedad. Pero bueno, independientemente de eso, el concepto de individuo es siempre, y esto es muy importante, una diferenciación o de la especie o de la formación social. No hay individuos aislados, no hay individuos en sí. El gran problema histórico de la psicología es que atribuye la existencia de una forma de fenomenología que es propia del individuo aislado. Del individuo contemplativo que se enfrenta al mundo, ya sean animales o sean seres humanos. Y de ahí se ha creado todo ese gran arsenal de disciplinas que tienen que ver con la epistemología, la teoría del conocimiento, la filosofía de la mente, la biología evolutiva, la psicología evolutiva y muchas otras más. Pero bueno, ese individuo aislado no existe. Por lo tanto, no existe fenómenos psicológicos del individuo aislado. Los fenómenos psicológicos que son atribuibles al individuo es siempre a un individuo
que está en relación con otro individuo. Es decir, ya sea el individuo de su especie o el individuo de su formación social. Lo psicológico siempre, siempre se da como parte de la conducta biológica interindividual en las especies no humanas, o como parte de la conducta social interindividual en el caso del ser humano. Lo psicológico no existe por sí mismo, existe en el contexto de la conducta biológica y de la conducta social. ¿A qué le llamamos comportamiento social? Comportamiento social es el comportamiento entre individuos en el marco de las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Son las prácticas compartidas históricamente por una colectividad, en donde cada quien tiene funciones específicas al margen de quién es. Y esas funciones están dadas arbitrariamente. No tienen nada que ver con nuestro cuerpo biológico, ni con nuestros genes, ni con esas cosas que están tan de moda. Siendo eso así, entonces ahora vamos a ver de qué se trata la psicología, porque parece que ahora ya no es lo que pensábamos. Bueno, la psicología siempre implica, de alguna manera, al individuo. Ya vimos que el individuo es simplemente una abstracción de la diferenciación del grupo, que sin grupo no hay individuo. Y que por lo tanto el individuo puede siempre analizarse, pero como individuo relacionándose con otro individuo. El individuo nunca se relaciona con el grupo tampoco. Esa es otra confusión conceptual. Nosotros no nos enfrentamos, cuando hablamos, el ciudadano que se enfrenta al Estado, no es el ciudadano que se enfrenta al Estado, es un conjunto de ciudadanos que interactúan entre sí, que se enfrentan a otro conjunto de ciudadanos que representan al Estado. Eso es lo que pasa. Decir el ciudadano frente al Estado es, vamos a decir, incorrecto en principio. Entonces el individuo nunca se enfrenta ni a su ambiente, ni se enfrenta a su cultura, ni nada. El individuo forma parte del ambiente y el individuo forma parte de la cultura y es una diferenciación interdependiente de la cultura y de su ambiente. Eso tiene que estar claro. Entonces lo psicológico siempre es un fragmento, un componente de las relaciones entre individuos, ya sea en un hábitat ecológico o en una formación social determinada. Entonces ya tenemos de qué se trata el individuo. El lenguaje. Bueno, todo lo psicológico se expresa y se manifiesta como lenguaje. Decimos, me duele, me imagino, pienso que, estoy emocionado, percibí, me imagino, recuerdo. Imagínate todas las palabrotas mentales que quieran ustedes tener y esas forman de alguna manera la expresión, digamos así, de lo psicológico en el lenguaje humano. En los animales, bueno, en los animales, pues los animales no nos dicen nada. Nosotros interpretamos que algunos animales muestran fenómenos psicológicos parecidos a los nuestros, pero esa es una inferencia analógica, es una atribución nuestra. Decimos, le duele mucho la patita al perrito. No, bueno, lo que vemos es que el perrito se lame y no la mueve, pero él no nos dice que nos duela, ni manifiesta el mismo tipo de comportamiento que nosotros como nos duele. Es decir, no empieza a chillar todo el rato y pide un doctor y llama así. No. Entonces, el comportamiento psicológico en los animales es una atribución por inferencia que hacemos los humanos. Es una atribución por inferencia que hacemos los humanos en términos de su analogía a que muestran formas de comportamiento que de alguna manera compartimos, no son idénticos, pero que compartimos algunos componentes. Eso lo hacemos normalmente con los mamíferos, con las aves, ahora que están de moda ya algunos reptiles, incluso como colegas a veces, también lo hacemos con los reptiles. Ya con los peces es muy difícil atribuirles comportamiento psicológico por analogía y también con los batracios, a las ranas y todo eso. Pero bueno, puede ser. Es un problema de imaginación de que lo hace. Pero ya atribuírselo a las abejas,
atribuírsele a los pulpos. Bueno, algunos también dicen que los pulpos, como el que hace las predicciones sobre el campeonato mundial, bueno, pero ya a las medusas, por ejemplo, ya nadie diría que la medusa está enojada o está triste o anda buscando a la mamá o le duele algo, etc. Es decir, a medida que se va perdiendo la capacidad de establecer analogías, se va perdiendo la posibilidad de irles atribuyendo comportamiento psicológico. Tienen comportamiento psicológico, pero eso es por abstracción científica, no por observación analógica. Pero bueno. Entonces tenemos ya esa parte del lenguaje también. Los seres humanos podemos expresar o podemos identificar el comportamiento psicológico a través de ciertas expresiones en los seres humanos. Y finalmente, esas expresiones normalmente van vinculadas a comportamientos. Son formas que acompañan a cierto tipo de comportamientos y de actos. ¿Por qué hiciste esto? Ah, lo hice porque estaba yo muy sacado de onda y creí que me iban a regañar. ¿Por qué no viniste a lo que dijimos? Ah, es que se me olvidó porque ando con muchos conflictos, porque mi novio ya no me quiere y yo ando tratando de ver por qué no me quiere y cosas de ese tipo. Entonces, casi siempre esas expresiones psicológicas vienen asociadas a actos, a episodios, a circunstancias. No surgen solas tampoco. Las expresiones psicológicas son como los individuos, no están ahí aisladas, siempre forman parte de un contexto, de una circunstancia, de un episodio en donde el individuo que manifiesta la expresión psicológica o al que se le atribuye ese fenómeno psicológico está en interrelación con otros individuos en una circunstancia determinada. No hay individuos psicológicos en el vacío. No hay individuos psicológicos en el vacío. Siempre son en circunstancia y episódicamente. Estoy viendo el reloj para no pasarme, porque luego, como no lo traigo escrito, para no aburrirlos, no me quiero pasar de la hora. Bueno, entonces, la otra característica, y aquí volvemos al punto de partida de que todos somos psicólogos, de los fenómenos psicológicos, es aparentemente su conciencia. Por lo menos eso dicen los filósofos, la conciencia. Y de hecho la psicología empezó como la psicología de la conciencia, con Brentano en 1850 y tantos. La primera definición de la psicología como una disciplina empírica es como experiencia consciente respecto de un objeto. Esa es la intencionalidad, el objeto da la intencionalidad. Antes ya el señor Descartes, que pagó sus culpas con la ley del talión, él dividió al hombre en cabeza y cuerpo, es decir, la razón y la mecánica, la motricidad, la materia. Ya saben ustedes que su cabeza y su cuerpo están enterrados en lugares distintos. Esa es una... La historia nunca perdona al final, ¿no? Ya Descartes nos había dividido en dos tipos de entidades, una sustancia inmaterial que solo ocurre en tiempo, lo cual es absurdo porque el tiempo es una dimensión del espacio, no puede haber tiempo sin espacio, y la otra que era espacial, que era el cuerpo que se comportaba mecánicamente. Y esa división cartesiana sigue imperando en la psicología. El 90% de los psicólogos son cartesianos, aunque no lo sepan y no hayan leído a Descartes, que esa es una característica de los psicólogos, el no haber leído gran cosa. Pero bueno, todo eso que llaman psicología cognitiva o cognoscitiva, cognitivo quiere decir conocimiento, ojo. Se creó a partir de 1960 una nueva facultad que no existía, no me refiero a facultad universitaria, sino facultad psicológica, que es la facultad de conocer. Y a eso se le llamó cognición. Y entonces la psicología se volvió ciencia de la cognición, porque además se supone que el problema del conocimiento no es social, sino que es nuevamente de ese individuo aislado, de esa mente aislada, que es la que conoce el mundo. Pero bueno, aparte de eso, obviamente no existe tal facultad de cognición, imagínense,
qué maravilloso sería tener una facultad de conocimiento. Pero parece que esa facultad apareció en 1960, antes no existía. Y cuando la quieren ubicar en algún lado, lo ubican en el cerebro, que el pobre cerebro no es más que un sistema coordinador de una gran cantidad de funciones biológicas. El cerebro, además, como todos los intelectuales, es el que está desde el punto de vista atlético menos dotado, ni siente ni se mueve. Es el único órgano que no tiene motricidad ni sensibilidad. Se parece a los políticos encumbrados, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, la conciencia es lo que se dice que caracteriza a lo psicológico, que nos damos cuenta que cuando estamos diciendo no recuerdo, es porque me doy cuenta de que no recuerdo. Cuando digo que me emociono, es porque me doy cuenta que me emociono. Cuando digo que me imagino, es porque me doy cuenta de que imagino. O sea, fíjense, que todo esto de la conciencia hay que decir que hay dos cosas. Imaginarse y además darse cuenta de que se imagina uno, recordar y darse cuenta de que se recordó, o olvidar y darse cuenta de que se olvidó. Sentirse enojado y darse cuenta de que se siente uno enojado, ¿sí? Que le duele a uno algo y darse cuenta de que le duele a uno algo. De pensar algo y darse cuenta de que está uno pensando algo. Eso es a lo que se llama la conciencia. Bueno, obviamente la conciencia no tiene que ver con un proceso que ocurre antes de o que determina a los procesos psicológicos, sino que la conciencia, cuando la hay y en términos coloquiales, es algo que ocurre después de, no antes de, ni junto con. Ocurre después de. La mayor parte de las cosas que hacemos, y simplemente voy a usar, me perdonan la expresión, hagan un examen de conciencia, la mayor parte de las cosas que hacemos no nos damos cuenta de que las estamos haciendo mientras las hacemos. Ni podemos explicar en ese momento por qué estamos haciendo eso y no estamos haciendo otra cosa. La mayor parte de nuestro comportamiento es biológico y social y por consiguiente no requiere de conciencia. Es automático y regulado por las circunstancias en que tiene lugar. Y la otra parte, que le llamamos psicológico, es solo consciente cuando somos adiestrados específicamente a responder a nuestro propio comportamiento. Pero si no somos adiestrados específicamente a responder a nuestro propio comportamiento, no somos conscientes nunca de él. Los demás somos conscientes del comportamiento de los otros porque los vemos. Pero el que lleva a cabo el comportamiento no es consciente de su propio comportamiento. Así que, paradójicamente, el que menos se conoce es el propio individuo. Lo conocemos más los otros. Bueno, entonces, la conciencia, como vemos, es un atributo accesorio que es consecuencia de y que no es importante en realidad. Entonces, cuando hablamos de que recordamos algo, por ejemplo, déjenme recordar cómo se llama tenía algo que ver así, empiezo a decir. El proceso psicológico de recordar es lo que está ocurriendo en ese momento. Es el episodio en que digo que estoy recordando. Cuando digo que estoy recordando, no estoy reportando algo que ocurre dentro de mi cabeza y de lo que no soy consciente tampoco, sino que el recordar es lo que estoy haciendo en ese momento. Puedo decirlo en voz alta, lo puedo decir en voz baja, eso no cambia la naturaleza de lo que está haciendo. A veces lo digo en voz alta para que los otros no me interrumpan y se queden callados porque me distraen de lo que estoy haciendo. Entonces, casi todos los procesos psicológicos que se describen en el lenguaje ordinario con palabras como percibir, sentir, imaginarse, recordar, pensar, etcétera, son procesos que no son algo que ocurre antes de o simultáneamente en el mejor de los casos, a que las personas estén
hablando, expresando en esos términos la actividad dentro de una circunstancia, sino que el fenómeno psicológico es lo que está ocurriendo en esa circunstancia, incluyendo la expresión. No hay nada fuera de ahí. ¿Qué es recordar? Es lo que está ocurriendo mientras digo que estoy recordando. ¿Qué es imaginar? Es lo que hago y digo mientras digo que estoy imaginando. ¿Qué es pensar? Es lo que hago y digo mientras estoy pensando. No hay ninguna otra cosa. No hay ninguna otra cosa. Si la quieren buscar, no la van a encontrar. Los psicólogos son como los españoles buscando el dorado. Nunca lo encontraron. Y ya ven cómo acabaron. Entonces, es mejor no andar buscando lo que no se va a encontrar porque te desgastas y eso estás buscando una ficción, estás buscando algo que no existe. Entonces, los fenómenos psicológicos son aquello que ocurre como actos episódicos en circunstancia dentro de los que ocurren, o pueden ni siquiera a veces ocurrir, aquel tipo de términos o expresiones que identificamos como eventos mentales o eventos psicológicos o como quieran llamarle. No hay nada más. Pero como ustedes se deben dar cuenta, no nos pasamos la vida con expresiones psicológicas. De hecho, la densidad de expresiones y episodios psicológicos en la vida de cada persona no creo que represente más del 10-15% de su vida, porque si no todo el día, es decir, imagínense, seríamos ricos los psicólogos escuchando a la gente hablar de sus fenómenos psicológicos todo el día. Incluso a veces hasta cuando van a consulta con los psicólogos, los psicoanalistas y los psiquiatras, a la gente les cuesta poder hablar de sus fenómenos psicológicos. ¿Por qué? Porque no están ocurriendo episódicamente en la circunstancia en que ocurren, sino tienes que hablar de ellos. Y como no eres consciente de lo que tú haces cuando lo haces, te cuesta mucho trabajo hablar de aquellos fenómenos de los que no eres consciente. Pero no porque sean inconscientes, sino porque no necesitan ser conscientes para ocurrir, en el sentido de que uno no se dedica a observarse todo el tiempo para poder decir lo que está haciendo. Si alguno de ustedes toca el piano, cuando uno sabe tocar el piano, si uno se pone a mirar las manos cuando toca, empieza a equivocarse. De hecho, observar lo que estás haciendo interfiere. Miren ustedes cuando suben escaleras automáticamente y ahora pónganse a ver las escaleras del pasamanos, se van a tropezar. No necesitan observarse, al contrario. Si uno observara su comportamiento todo el tiempo, la autoobservación interfiere con la ocurrencia de la actividad. Solo es importante la autoobservación cuando se trata de procesos extremadamente especiales, que requieren refinamiento, que son lentos y que hay que hacerlos por pedazos, por tiempos. Entonces está bien, como cuando uno está armando un barquito, ¿no? Tiene que fijarse dónde va el mástil en el agujerito que tiene ahí el barco de la proa. Ahí sí. Pero ahí nadie dice que uno es consciente. De hecho, no te estás observando a ti, estás observando el barco y el mástil, dónde lo vas a poner. No te estás observando tú, estás observando la circunstancia en la que estás actuando. Entonces, todo eso de la conciencia lo podemos hacer a un lado, porque es uno de los grandes mitos de la psicología y de lo que vive mucha gente, ¿no? Entonces, lo psicológico, cuando ocurre, siempre se da como comportamiento interindividual o interpersonal. Interindividual en los animales, interpersonal en los humanos. Pero no todo el comportamiento interindividual o interpersonal es comportamiento psicológico, solo una pequeña parte. Y ahora van a decir, bueno, pero ¿cómo lo identificamos? Ahora se los voy a decir. Dado que hemos estado diciendo que la mayor parte de nuestro comportamiento se da de manera automática, no consciente. Eso le decía Skinner a un psicoanalista un día, decía, ¿y ustedes cómo explican el inconsciente? Decía, bueno, nosotros no necesitamos explicar el inconsciente porque teóricamente no lo necesitamos. De hecho, el inconsciente no es una cosa que tú veas por el mundo cotidiano y tengas que explicarlo como cuando ves un rayo
o cuando ves un árbol que se cae o se desgaja, o cuando ves manzanas rojas versus manzanas verdes. Nadie ve los inconscientes por ningún lado, ni lo siente, y es muy difícil. Ustedes han dicho que tenemos inconsciente, ¿por qué? Porque no nos percatamos de cosas que ustedes interpretan que tienen que ver con lo que hacemos. Pero decía Skinner, no necesitamos postular el inconsciente porque el 99% de la conducta humana es inconsciente. Es automática. Está bajo el control de las contingencias de reforzamiento. Entonces no necesitamos estar conscientes para ser eficaces en nuestro comportamiento. Muy rara vez somos conscientes, y somos conscientes cuando tenemos que hablar acerca de nuestra propia conducta, acerca de lo que hacemos, acerca de las circunstancias en que lo vamos a hacer. Entonces aparece la conciencia. Pero la conciencia es lenguaje, no es una lamparita que tengamos dentro iluminando la cabeza. Es simplemente hablar acerca de nuestro propio comportamiento. Es retrospección o prospección respecto del comportamiento. Y es fundamentalmente lenguaje. Y los únicos que podemos hablar somos los seres humanos. Por eso los animales no tienen conciencia en ese sentido. Se le llaman conciencia en el sentido de que si hay un árbol, veo el árbol. Bueno, sí. Pues eso no es conciencia en el sentido estricto en que se usa el término. Hay varias maneras de utilizar el término. Sí, cuando una gente está va a ser operado y lo duermen, pues obviamente no está consciente. Lo que estamos diciendo ahí es que no está reactivo biológicamente a los eventos. Pero eso es un problema de reactividad biológica, no de conciencia psicológica en el sentido en que se ha utilizado tradicionalmente. Entonces, si la mayor parte del comportamiento animal, o todo, es automático, automático no en el sentido de que seamos autómatas, quiere decir, es, digamos, consustancial a las circunstancias en que ocurre. No se necesita nada más, además de las circunstancias, para dar cuenta de lo que ocurre. ¿Ok? Eso es a lo que me refiero con automático, pero no me refiero a que sea una cosa de tipo mecánica, o de un autómata, etc. Eso háganlo a un lado. Lo que pasa es que no hay palabras a veces para describir las cosas. La mayor parte de nuestro comportamiento social es igual. Es decir, cuando tú ves a alguien, no piensas, ya viene alguien, tengo que saludarlo, porque se acostumbra en nuestra sociedad saludar a alguien, especialmente si es alguien importante. Como es más importante que el otro, voy a saludar a este primero y le voy a sonreír y al otro nada más le voy a hacer así. No hacemos eso, así en el momento que nos vemos, automáticamente saludamos. Automáticamente saludamos. Cuando subimos al camión, automáticamente buscamos dónde sentarnos. Si vemos que se presenta una persona ya de edad mayor como yo, todos son muy amables, se levantan y les sientan el asiento. Cuando estamos conversando, no estamos pensando lo que decimos en la conversación fluye, sale sola, es automático. Los surrealistas trataron de hacer enfático este proceso del comportamiento, de que es automático. Ellos decían que también que había otra parte automática que eran los sueños. En efecto, los sueños tampoco los decidimos nosotros, nos ocurren los sueños. Y nuestra conducta ocurre en circunstancias que nosotros no decidimos. Nosotros nos ajustamos, nos adaptamos a las circunstancias en que estamos. En cada sociedad hacemos cosas, en cada grupo, en cada institución. Podemos optar por una u otra, pero de todas maneras, por la que optemos, tenemos que ajustarnos a lo que optamos. Nosotros no construimos el mundo, sino que nos vamos amoldando al mundo de la manera más eficiente posible. Eso es lo que se llama normalidad. Cuando no se da ese tipo de amoldamiento, decimos que la gente es anormal o atípica, alguna cosa. Entonces, la mayor parte del comportamiento social es automática. Es decir, cuando yo voy a un restaurante, llego y me siento, no pienso, es un restaurante, me voy a sentar. Y me siento. Es decir, todo lo que hacemos, si no queremos usar la palabra automático, vamos a decir, es espontáneo. Aparece.
Se da así, ¿por qué? Porque así lo hemos hecho siempre, porque así hemos sido educados a hacerlo, así hemos sido inducidos a hacerlo y seguimos haciéndolo toda la vida. ¿Y dónde está el comportamiento psicológico? Que ahí sí todo es prácticamente, eh, digamos, bajo normalizado, regularizado, estereotipado, espontáneo, automático, usen los términos que quieran, que quieran. Lo psicológico solo surge cuando un acto biológico, cuando un comportamiento biológico o un comportamiento social adquiere un nuevo sentido o función para el individuo. Eso es a lo que llamamos técnicamente desligamiento funcional. Cuando un comportamiento en circunstancia adquiere un nuevo sentido o función, ahí aparece el comportamiento psicológico. Normalmente, en el proceso de educación hay mucho comportamiento psicológico. Que vamos aprendiendo cosas, vamos adquiriendo nuevos sentidos, nuevas funciones, etc. Cuando entramos en la adolescencia hay mucho comportamiento psicológico, porque tenemos que ajustarnos a nuevos sentidos de las cosas. Los hombres y las mujeres ya no son niños y niñas con las que jugamos, sino que son mujeres y hombres a las que podemos gustarles o que nos gustan y tenemos que hacer otra cosa, bajo demandas sociales, pero desde el punto de vista individual es un nuevo sentido. Socialmente no hay nuevo sentido, es individualmente el nuevo sentido, ojo. Ecológicamente no hay un nuevo sentido, es individualmente para el animal que hay un nuevo sentido. Cuando la rata está privada de comida y le meten en una caja de Skinner, la palanca que antes husmeaba y no tenía ningún sentido, ahora se le aplica, cae comida. Ah, ojo, agarró un nuevo sentido. Pero si esa rata durante 6 meses come ahí en la caja, eso deja de ser comportamiento psicológico porque ya se volvió normal. Ya no hay un nuevo sentido, el sentido ya está establecido. Cuando está establecido el sentido, ya dejó de ser comportamiento psicológico, de tal manera que lo psicológico siempre es un fenómeno de transición de un viejo sentido a un nuevo sentido. En el momento en que está adquirido el nuevo sentido, ya se vuelve comportamiento social o biológico. Y de eso trata la psicología. Entonces, la psicología trata de pequeñas porciones de la vida de los individuos, muy importantes. Trata de las transiciones en el sentido de la vida de los individuos. Alguien va a decir que ya me volví existencialista o fenomenólogo. No tiene nada que ver, pero a lo mejor hacemos contacto con ellos sin querer. Trata de esas transiciones funcionales. Y eso es lo que tenemos que los psicólogos ver cómo lo abstraemos y estudiamos bajo condiciones de laboratorio, bajo condiciones observacionales reguladas, y podemos establecer criterios universales de fenómenos que son personales, idiosincráticos. Esa es la gracia de la psicología. Esa es la gran gracia y por eso es tan difícil. Es muy difícil porque no tenemos sustancia. Los físicos tienen cuerpos, tienen piedras, planetas, ríos, mares, tienen fenómenos, rayos, lluvia, todo lo que quieren. Los químicos tienen sustancias, son los reyes de las sustancias, ¿no? Tienen metales, tienen sales, tienen de todo y pueden tocar y mezclarlas y hacer nuevas cosas. Los biólogos están llenos de seres vivos, desde los procariotas, que son todas las bacterias, no saben qué hacer con los virus, pero bueno, los virus son ahí, son los ocupas de la biología, son los que se meten en las casas vacías y dan lata. Toda la ciencia social, que es una sola y que incluye historiadores, antropólogos, economistas, estudiosos de la jurisprudencia, no digo abogados, sino estudiosos de la jurisprudencia, del derecho, sociólogos, politólogos, etcétera, pues tienen a las formaciones sociales, que son ciudades, textos, personas deambulando, organizaciones complejas, dinero,
campos productivos tienen mucha sustancia. Los lingüistas tienen sustancia, tienen todas las lenguas en forma de diccionarios, de grabaciones, de registros, etc. Los únicos que no tenemos ninguna entidad que tocar y agarrar somos los psicólogos. Lo que tenemos es una porción funcional de dos ciencias fundamentales, la ciencia histórico-social y la ciencia bioecológica. Y ese componente y esa dimensión individual de transición en los sentidos funcionales del comportamiento biológico y del comportamiento social es a lo que llamamos comportamiento psicológico. La sociedad no puede explicarse psicológicamente, la biología y la ecología no puede explicarse psicológicamente, y la biología y la sociedad dan el contexto en donde tiene algún tipo de valor preguntarse por el sentido funcional del comportamiento individual como transiciones que van cambiando una del otro. Entonces, esa es la definición de lo psicológico. Como van a ver, es un poco heterodoxa, pero bueno, esa es a la conclusión que he llegado yo estoy muy contento con ella y muy tranquilo después de muchos años. Me ha costado muchos años. No espero que ustedes la adopten, pero por lo menos piénsenla. Van a ver que con eso se eliminan muchas confusiones. Ahora, ¿qué hacemos con esta dimensión? Muy rápidamente, en 5 minutos voy a decir lo siguiente. Lo psicológico, como son cambios en el sentido funcional, transicionales del comportamiento biológico social, no puede ser una profesión. No hay problemas psicológicos. Si hubiera problemas psicológicos, serían los problemas de cambio de sentido de la vida de cada individuo. Imagínense ustedes. Pero eso no es un problema. Ese es un proceso natural, no es un problema. Los problemas en los que se ve implicados el comportamiento psicológico son problemas sociales o problemas biológicos. Esos son verdaderos problemas. Hay problemas de salud, hay problemas de educación, hay problemas de trabajo, pero todos son problemas que tienen sentido dentro de la esfera biológica y de la esfera social. Por eso las profesiones tienen que ver con la esfera social y con la esfera biológica. No tienen que ver con lo psicológico. Imagínense que alguno de ustedes llegara presidente de la República y quisiera crear una secretaría de problemas psicológicos, ¿sí? Y vida mental sana. El mindfulness, ¿no? Una especie de mindfulness general. Bueno, sería muy difícil tratar de instrumentar un programa de gobierno con base en eso. Lo que es problema para uno no es problema para otro, lo que es problema en un pequeño grupo no es problema en el otro, etcétera, por decirlo. Pero cuando uno tiene problemas de tipo cardiovascular, no importa de qué grupo sea, el problema cardiovascular es un problema cardiovascular. Y cuando uno tiene un ingreso de 300 pesos al mes, pues no es un problema particular, es un problema general que uno sabe en qué consiste. Entonces, la psicología no es una profesión, es una ciencia básica, es un proyecto de ciencia básica y es una ciencia muy especial, es lo que yo llamo una disciplina coextensiva. Por sí misma no existe lo psicológico, tiene que agarrarse de la individualidad de lo biológico y de lo social para tener sentido. Pero es importante porque la biología y la ciencia social no estudian esa dimensión individual. De ahí surge la psicología. La psicología solo puede ser útil cuando el conocimiento básico se aplica, como el de todas las ciencias. ¿Sí? Las ingenierías aplican física, química básica, ¿sí? La medicina aplica biología básica, física básica, química básica. La medicina no es una ciencia, es una profesión. Y como toda profesión, lo que define una profesión es la problemática que va a resolver, y esa problemática siempre está dada socialmente, porque vivimos en sociedad. Esa problemática social lo que hace es determinar qué ciencias y otro tipo de disciplinas que no necesariamente son científicas pueden contribuir con su conocimiento para resolver ese problema. Y a eso es a lo que llamamos interdisciplina. Las profesiones son interdisciplina por definición. No tienen un objeto de conocimiento, sino que tienen un problema a solucionar.
Son dos cosas diferentes. Pero el problema a solucionar se nutre de estrategias que provienen de disciplinas que sí tienen un objeto de conocimiento o que desarrollan, como las tecnologías, procedimientos estandarizados que producen efectos, etc. Entonces, la psicología solo puede actuar a nivel aplicado como parte de una interdisciplina. La psicología no es interdisciplina, es parte de una interdisciplina. ¿Y qué parte de interdisciplina? Donde haya una dimensión individual que forma parte importante del problema y que la parte importante del problema en la dimensión individual es el cambio del sentido del comportamiento social o del comportamiento biológico. Y ahí los psicólogos podemos decir algo. Pero para poder decir algo tenemos que saber ciencia básica, no sentido común cotidiano, no inventar alguna teoría o echar una opinión. No es un problema de opiniones, es un problema de saber y hasta ahora sabemos muy poco. Pero obviamente el psicólogo puede actuar a nivel de solucionar problemas, pero desde un punto de vista de interdisciplina. Y para esto debemos concebir la formación de los psicólogos a nivel de licenciatura como psicólogos de interfase. Es decir, no son profesionales que trabajan directamente en un campo, sino que trabajan directamente con los que trabajan en un campo. Ojo, no son ni maestros, ni administradores, ni médicos de almas, ni cosas por el estilo. Son especialistas en transiciones funcionales del comportamiento psicológico, que van a colaborar con profesionales de la salud, con profesionales de la administración, con profesionales de la educación, con profesionales del urbanismo y el hábitat, con todas las cosas que ustedes quieran poner, que son muchos. Y ahí puede participar. Pero para hacerlo, tiene que tener una formación muy sólida en ciencia básica y después una formación también que tenemos que desarrollar de cómo adaptar la ciencia básica como metodología interdisciplinaria en distintos campos. Y de eso trata la psicología. Bueno, de eso debería tratar la psicología. Desafortunadamente, de eso no trata. Pero nunca está de más tener ilusiones en la vida. Muchas gracias. Doctor Emilio, pues muchísimas gracias por su presentación y por estar con nosotros. Yo estoy muy contenta de verlo y de escucharlo de nuevo. Pues a continuación vamos a cederle la palabra a Yanira Durán y a Manuel Cázares, que van a ser los moderadores de la sesión de preguntas. Dicen que tienen muchas preguntas, entonces no sé quién de los dos gusta empezar, Yanira o Manuel. Adelante. Sí, primero, gracias, doctor Emilio, por aceptar la invitación, por acompañarnos a la distancia. Siempre es un honor escucharlo. Gracias también a todos los asistentes al Congreso por su respuesta también. Estamos muy agradecidos de la respuesta de todos los asistentes. Y pues a continuación vamos a pasar a las preguntas. Hay varias preguntas, como siempre. Y mi compañero Manuel va a comenzar con algunas preguntas de los asistentes. Gracias. Hola, buenos días. De igual forma, mucho gusto, Manuel Cázares. También un gusto conocerlo a distancia, pues conocerlo también, ¿verdad? Hay dos preguntas aquí en la plataforma en Zoom y son como bastante interesantes, ¿no? También hay algunas del comité, pero vamos a empezar aquí con las del Zoom. Nos dice un participante, cuando se analiza de manera retrospectiva una conducta que ha sido automática a lo largo de la vida, pero poco funcional, ¿se puede hablar de componentes psicológicos? Sí, porque la retrospección implica enfrentarte a tu propio comportamiento, para cambiar el sentido del comportamiento. De hecho, a la gente le cuesta mucho hacer retrospecciones. Las grandes retrospecciones casi siempre llevan a lo que se llaman las conversiones. Algunas son religiosas, otras son políticas, otras son de... Si ustedes han leído las Confesiones de San Agustín, ese es un típico caso de retrospección, ¿no? Y es un cambio de sentido a la vida. En el momento en que cambias el sentido de tu vida, ya acabó el problema, acabó el fenómeno psicológico.
Es en el proceso de la transición. De hecho, la retrospección es un episodio que puede ser de distinta duración. Puede ser muy corto o puede ser muy largo. Depende de cuán rica es tu vida y cuánto quieres, de alguna manera, eh, eh, valorar sobre ella. Pero eso solo lo podemos hacer a través del lenguaje. Eso es muy importante. El lenguaje es un sistema reactivo social que nos permite justamente separarnos de lo situacional. Se habla de retrospección, vamos a decir así, en términos metafóricos, porque en realidad no estás viendo nada. No estás viendo hacia atrás, nadie puede ver hacia atrás. Es una metáfora. Cuando ves hacia atrás, lo que estás haciendo es hablar tú en presente de lo que tú consideras que has hecho, cómo lo has hecho y que lo puedes hacer, porque para hablar de lo que tienes que hacer, no necesitas estar en la situación. Esa es la gran ventaja del lenguaje. El lenguaje es desligable de cualquier situación. Por eso, la memoria es lenguaje. Ojo, todo lo que llamamos memoria es lenguaje, no es otra cosa. En los animales no hay memoria, en los animales hay reconocimiento. Solo pueden responder ante el evento en situación. Los seres humanos podemos responder a cosas que ya pasaron en tiempo presente, pero no porque las tengamos guardadas y las con una computadora, como dicen, y las estemos recuperando. No, sino porque podemos hablar acerca de ellas, porque podemos hablar acerca de lo que vamos a hacer mañana y mañana decir que estamos recordando lo que hacemos porque hemos estado hablando acerca de ello. Es decir, el lenguaje no requiere de que estén las cosas. Y esa es la gran virtud del lenguaje, la desligabilidad. Con el lenguaje puedes inventar mundos que no existen y comportarte como si lo fueran. Las religiones son el mejor caso. La gente va a las iglesias, hace rituales y todo, con santos y dioses que nunca han visto y que nunca verán probablemente, con un cielo que no ven, porque no es el cielo ni del desierto, ni el cielo de Jalapa con neblina y con llovizna, ni del infierno que nunca han tenido acceso a él y que a lo mejor algún papa les dice, bueno, es que el infierno es simplemente una figura, no existe en realidad el infierno. Bueno, el lenguaje puede crear todos los mundos ficticios que quieras, porque una de las características justamente del ser humano como ser social es que interactúa con el lenguaje mismo y interactúa con las cosas mediante y en el lenguaje. Cuando tú dices que ves una silla, no estás hablando de una descripción física, estás hablando de una silla, y eso es una palabra. Entonces, la retrospección es justamente simplemente una metáfora, igual que la prospección. No puedes ver hacia adelante, pero sí puedes hablar de lo que puedes hacer adelante, o sí puedes hablar de lo que hiciste antes. No quiere decir que lo que dices corresponde en realidad a lo que hiciste antes, puede no corresponder, ojo. No estoy diciendo que sea un registro preciso, pero tú puedes hablar de lo que crees que es lo más importante, de lo que no crees lo más importante, y en términos de eso, siempre te lo vas a plantear en términos de tu circunstancia. Eso es lo que nosotros llamamos contactos de extensión. La retrospección es igual que la prospección, son contactos de extensión, contactos psicológicos de transición. Y son transiciones. Una vez que termina la transición, ya te ajustas a ese nuevo mundo al que te adelantaste o del que ya te saliste a través de la retrospección. Pero no quiero decir más porque si no me puedo pasar toda la hora hablando de eso. Ok, muchas gracias, muy, muy, muy completa su respuesta. Otra pregunta también hay varias preguntas muy, muy preguntas, ¿no? Como muy, nos dice Cristian, en tanto los conceptos de la psicología, son abstracciones y no son concretas, por ende no directamente traducibles al mundo real. ¿Cómo o cuáles son los pasos o fases para pasar de la abstracción a la concreción, perdón?
Bueno, de hecho ninguna ciencia trata sobre las cosas concretas como tales, en tanto concretas del mundo real, pero se basa en las cosas concretas del mundo real. Las cosas concretas del mundo real son de las que participamos mediante el lenguaje ordinario. De las que participamos mediante el lenguaje ordinario. En ese sentido, hasta Dios es una cosa concreta. La gente que va a misa y va a comulgar, asume una existencia concreta de la divinidad. No está hablando del Dios de los teólogos. Está hablando del Dios de esa persona y va y cada mes hace la comunión y lo incorpora y oye hablar de él, etcétera. Es una cosa concreta. A mí, yo, por ejemplo, yo no creo en Dios, pero me dicen que si creo que Dios existe, le digo, sí, Dios obviamente existe, en la medida en que hay prácticas sociales que tienen que ver con Dios. Y Dios es esas prácticas sociales, no otra cosa. Así como recordar es la práctica episódica que está consustancial al hecho de decir que estás recordando o que quieres recordar, Dios es la práctica consustancial que tiene que ver con encontrarte con Dios, hablar con Dios, reflejarte en Dios, pedirle a Dios, todo eso. Y ese Dios existe porque existe como práctica, no podemos negarlo. Y lo que tenemos que estudiar, justamente, bueno, a eso se dedican muchos científicos sociales, es el surgimiento de las religiones y cómo las religiones se convirtieron después en iglesias, que es otro problema distinto. Pero bueno, el mundo cotidiano es el mundo de las cosas, de los acontecimientos, de las personas concretas. El lenguaje ordinario representa lo que podríamos llamar un modo de conocimiento ordinario, lo que la gente llama el sentido común. El lenguaje ordinario es perfecto, nadie se equivoca. Cuando tú dices que eso es una silla, nadie lo pone en duda. Y cuando tú dices que traes un suéter de este color, nadie lo pone en duda, a menos que sea de otro color y entonces lo que piensan es que no ves bien o que fumaste algo en la mañana y no desayunaste, alguna cosa por el estilo. Pero en términos generales, el lenguaje ordinario nunca se equivoca. De hecho, la ciencia nunca puede ser contraintuitiva. La ciencia no puede ir en contra del lenguaje ordinario. Puede interpretarlo, pero no ir en contra. Cuando un físico te dice que en realidad el sol no sale por la mañana y se acuesta en la noche, no está diciendo que tú no veas que el sol aparece y desaparece. Ojo, no te dice eso. Te dice que en realidad lo que hay es un movimiento de rotación de la Tierra y que como tú estás en un punto fijo en la rotación, ves como si el sol saliera y se metiera, pero no niega el hecho de que lo ves meterse y salir. Ojo. Si la física dijera, ustedes están locos porque que no pueden ver que el sol sale y se mete porque en realidad no sale ni se mete, ojo, ya deberías dudar de esa física, ¿no? Si un físico te dice que una mesa no es una mesa, sino un conjunto de partículas elementales, tú le preguntas que cómo distingue una Chippendale de una mesa italiana del siglo XVI, en términos de las partículas elementales. Te va a decir, no puedo reconocerla. Bueno. Entonces lo que estamos hablando son de dos modos de conocimiento. Lo que no puede decir esta persona es que esa mesa no es una mesa Chippendale porque está hecha de partículas elementales, sería absurdo. Entonces, ninguna ciencia puede ser contraintuitiva. Puede matizar, puede profundizar, puede señalar aspectos, pero no puede ir en contra del lenguaje ordinario. Toda ciencia empírica, las ciencias empíricas son la física, la química, la bioecología, la psicología, la ciencia social histórica y la lingüística, esas son las ciencias empíricas. Todas esas ciencias empíricas parten de cosas que ocurren en la realidad y con las que tenemos contacto diariamente a través de la experiencia de la vida cotidiana en el lenguaje ordinario. Y de ahí parte las ciencias, los objetos, el objeto de conocimiento que van a extraer parte de esos objetos concretos. Lo que pasa es que la ciencia no tiene sentido que estudie lo que el lenguaje ordinario de alguna manera describe, practica y manipula también.
sería redundante. Entonces la ciencia lo que hace es separar propiedades de esas cosas, y las propiedades que separan analíticamente se convierten en sus objetos. Es decir, son objetos abstraídos, no objetos inventados, objetos abstraídos. Hablar de abstracción no es de inventar, es de separar. Entonces, la física que hace, la física separa todo aquello que tiene que ver con las propiedades materiales y energéticas de lo que hay. Desde un libro hasta un planeta, pasando por cualquiera de nosotros. En tanto compartimos esas propiedades, la física puede explicar parte de nosotros en términos de esas propiedades, pero solo parte, no puede explicar todo, solo esa parte. Entonces, lo que la física hace, supuestamente, es abstraer una propiedad que es común a todo lo existente. Por eso a veces incorrectamente decimos la realidad física. No, la realidad no es física, la realidad es ordinaria. La realidad física es una abstracción, ojo. Es una abstracción. La química hace lo mismo, estudia las propiedades combinatorias de las moléculas en términos de sus componentes atómicos. Y eso también abarca todo, pero en un nivel de generalidad distinto. La biología ya solo toma en cuenta cierto tipo de propiedades. Las propiedades que tienen que ver con la nutrición, sea autótrofa o heterótrofa, y con la replicación de la entidad. Y esa es la biología. No todas las entidades pueden ser estudiadas por la biología, pero a la biología no le importa si eres el premio Nobel de Química al que estudias como ente biológico, o si eres un obrero de la compañía de luz, no importa, tienes las mismas propiedades biológicas, seas quien seas. La psicología ya lo dijimos, que es lo que intentamos o debiéramos estudiar, y la ciencia histórico-social lo que estudia son las distintas formaciones histórico-sociales del hombre a lo largo de nuestra historia, que es bastante cortita, la historia humana. Y la lingüística es todavía más cortita porque tiene que ver con los registros del lenguaje como una práctica social. Pero bueno, partimos de esos hechos concretos, pero luego los abstraemos en términos de propiedades. Los físicos hablan de materia y energía, los químicos hablan de peso atómico, los biólogos hablan de metabolismo, los científicos sociales hablan de formaciones sociales en términos de sistemas productivos, sistemas jurídicos, sistemas políticos, etc. Nunca un concepto de la ciencia se puede traducir directamente a un objeto. Lo que tú puedes decir, este concepto se puede ejemplificar en estas propiedades de estos objetos. En estas propiedades de estos objetos, pero no en los objetos. Eso no se puede hacer. Nunca. Los psicólogos, en cambio, lo hacemos con mucha facilidad porque los términos supuestamente técnicos que usamos son los mismos del lenguaje ordinario. Hablamos de emociones, imaginación, inteligencia, pensamiento, toma de decisiones, riesgo, todo ese tipo, conciencia, todo ese tipo de cosas que no son términos técnicos, no son abstracciones, son términos del lenguaje ordinario, y en el lenguaje ordinario tienen múltiples significados dependiendo de la circunstancia en que tienen lugar. Pero antes de pasar a la abstracción, se pasa por un periodo que se llama de historia natural. Hay un lenguaje de la historia natural de los fenómenos que tiene que ver con generalizaciones. Entonces, cuando en el lenguaje ordinario hablamos de plantas, las plantas ya es un agrupamiento de entidades que tienen propiedades comunes, pero propiedades comunes que las podemos observar todos. No son propiedades abstraídas, son propiedades observables. Ah, mira, todo lo que es verde es una plantita, o todo lo que es así es una florecita, en fin. La ciencia no parte del lenguaje ordinario, sino parte de la historia natural. Parte de las generalizaciones a partir del lenguaje ordinario. Y lo que hace la ciencia es que en vez de preocuparse por generalizar a partir de las cosas, lo que trata es de encontrar alguna propiedad común en todas las generalizaciones.
¿Qué tienen las plantas de que son plantas? Y ese ya es otro problema. Entonces empieza a ver que las plantas tienen fotosíntesis y una serie de cosas, que su metabolismo es diferente, en fin. En el lenguaje científico tratas directamente con abstracciones. Por eso es tan difícil de entender para los legos, excepto en la psicología, que cualquiera puede leer un libro de psicología. Pero ya cuando es ciencia seria, cuesta mucho trabajo porque los términos técnicos son términos denotativos, unívocos, es decir, solo quieren decir una cosa, no está sujeta a interpretación, y si no sabes qué quieren decir y cómo los usan los científicos, no tiene ningún sentido, son huecos, vacíos o abstrusos, y todo eso. Entonces, a través de esos términos, es que la ciencia puede establecer condiciones universales de relaciones de las propiedades de las cosas, independientemente de cuáles sean las cosas. Después viene un siguiente paso, que es cuando las ciencias hacen extensiones de su propio cuerpo. En la física, un ejemplo de extensión es la astronomía. Es decir, la astronomía es una rama de la física, se llama la astrofísica. Entonces, todos los principios de la física los aplicas para ver si puedes entender ahora el comportamiento de todos los cuerpos celestes. Y justamente, y curioso, la física empezó a partir de la observación astronómica, y ahora la observación astronómica es una extensión de la física, no es el cuerpo fundamental de la física. Así van cambiando las cosas. Y claro, los astrónomos están interesados en soles particulares, en estrellas particulares, en exoplanetas particulares, etcétera, pero como parte de un sistema abstraído, ojo, como desarrollos de un sistema abstraído. No están interesados como el aficionado que va con un telescopio a ver, ay, mira, ahí está Venus, qué bonito es color azul, etcétera. Entonces, ellos cuando ven el color azul de Venus, dicen, si es azul Venus es que probablemente tiene agua, tiene cierto tipo de gases en la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estoy leyendo un libro de astrogeobiología y es fascinante, es divertidísimo, mucho más divertido que la psicología. Y obviamente también puedes establecer relaciones con otras disciplinas que son limítrofes. La fisicoquímica, por ejemplo, casi toda la astrofísica es astroquímica o astrofisicoquímica, porque tienes que ver qué tipo de elementos químicos, qué tipo de gases, qué tipo de metales se producían, etcétera, cómo están formadas las atmósferas, etcétera. La bioquímica es otra multidisciplina, es decir, los seres vivos, el funcionamiento metabólico es un funcionamiento de tipo físico-químico, entonces tienes que verlo, pero de un tipo muy especial, está organizado de tal manera que solo las células funcionan de esa manera. Entonces, para hacer biología necesitas saber química y física, porque si no, no puedes hacer biología básica, y esa es una multidisciplina. En el caso de la psicología podríamos tener también relaciones multidisciplinarias, deberíamos tener con la biología y con la ciencia social, y muy serias, que no las tenemos. Lo que tenemos son usurpaciones, volvemos al cerebro causa de las cosas, o volvemos al imaginario social causa de las cosas. Siempre buscamos las causas fuera. Pero luego hay un quinto paso que es importante y que es el que me preguntabas, es el regreso al mundo ordinario. Ahora, el regreso del lenguaje abstracto al mundo ordinario es distinto al paso del lenguaje ordinario al lenguaje abstracto. No es la misma carretera, tomas otra. ¿Qué hace la ciencia cuando pasa otra vez al lenguaje ordinario, a la concreción? Se convierte en hermenéutica. La ciencia es un sistema de interpretación de la realidad. Entonces, cuando ves a una persona que tiene el COVID, pues le dices que no es porque se le haya metido algún duende adentro,
o porque tuvo malos pensamientos, sino que se trata de un virus que entra y que afecta a la cabeza, y que entonces lo que tenemos que hacer es evitar que entre el virus, y entonces le interpretas a la persona su mundo concreto en términos de lo que tú sabes de manera abstracta, que sabes que los virus se hospedan, que en sí mismos no son vivos, que si los dejas separados por un tiempo el virus desaparece, deja de ser efectivo y todo eso. Entonces la ciencia se vuelve hermenéutica, es lo que pasó. Y la función del psicólogo sería ser también un hermeneuta de lo que llamarías las transiciones psicológicas. Pero cuando supiéramos cómo pasan, ahora no tenemos ninguna idea. Bueno, espero haber contestado, aunque como ven siempre mis respuestas son, las preguntas son cortas y mis respuestas son largas. Como diría una persona a la que quiero mucho, las preguntas y mis respuestas son rendidoras. Gracias, gracias, doctor. Tenemos una pregunta por acá de Cristian Ramos. Cristian, no sé si estés por aquí y quisieras hacer tú la pregunta al doctor o si prefieres que la leamos. Pues para un segundo, a ver si contesta. No está muy convencido, ¿eh? Bueno, parece que no hizo acto de presencia. Entonces voy a leer la pregunta. En tanto los conceptos de la psicología son abstracciones y no son concretas, por ende no directamente traducibles al mundo real, ¿cómo o cuáles son los pasos o fases para pasar de la abstracción a la concreción? Es la que acabo de contestar justamente. Ah, ok. Entonces pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa con el nivel contextual del comportamiento si el ajuste a las condiciones ambientales consiste simplemente en la adecuación diferenciada? Entonces ya no se entendería como comportamiento psicológico. A ver, otra vez. ¿Qué pasa con el nivel contextual del comportamiento? Si el ajuste a las condiciones ambientales consiste simplemente en la adecuación diferenciada, entonces ya no se entendería como comportamiento psicológico. Lo que no entiendo es qué es lo que no se entendería como comportamiento psicológico. Me imagino que la gente se comporte conceptualmente. A ver, No, bueno, sí, es que no tiene nombre, para que nos aclare su pregunta. Si se trata de eso, obviamente a lo que llamamos, los conceptos son las funciones de las palabras. Y por lo tanto, los conceptos se refieren a cómo relacionamos nuestro lenguaje ordinario en términos de criterios funcionales. Podemos usar las mismas palabras para funciones diferentes, pero de acuerdo con la función va con una palabra o va con otra. No siempre va con las mismas. Son como redes en donde las palabras pueden ser compartidas, pero tienen relaciones distintas y funciones distintas. Obviamente, cuando tú cambias las relaciones internas de una práctica referencial, y la práctica referencial es conducta, obviamente, eso es comportamiento psicológico en el momento en que haces el cambio. Pues ese tipo de cambios son los menos frecuentes. Es a lo que normalmente la gente le llama reflexionar creativamente. Por ejemplo, la teoría de la relatividad especial por Einstein es un típico caso de esos. Usa las mismas palabras, pero les da funciones distintas y cambia todo el sistema de relaciones de los conceptos en la física. Una vez que lo hizo Einstein, que es el que hizo el ajuste, todos los demás lo usamos como si fuera algo normal y regular. No nos ajustamos, simplemente lo usamos. Así lo aprendemos, de hecho. Gracias. No sé si quiera seguir contestando. Todavía hay muchas preguntas. Usted díganos qué. Vamos a darnos 10 minutos porque pospuse una tutoría que tenía. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿quisiera una pregunta más? Sí, Yanira, haz la pregunta, aprovecha. Sí. Disculpa. Hay una pregunta en el chat, aquí en el Zoom. Me parece como
como bastante pertinente, ¿no? Ya como que hablamos muchísimo, bueno, no hablamos muchísimo, ¿no? Pero ya platicamos acerca como de conceptuales dentro de la psicología. Y hay una como, que me parece como bastante motivante eh, en cuanto a los estudiantes, ¿no? Hay una aquí que dice, según su historia de vida, ¿qué lo llevó a estudiar psicología? De las distintas disciplinas que pudo haber estudiado, ¿qué lo llevó a decidirse por esta? Me parece como algo a lo mejor un poco personal, pero que nos puede ayudar, ¿no? Que puede como compartirnos como su experiencia. ¿Me la puedes repetir? Porque se corta mucho el sonido. Oh, perdón, perdón. Ok, Habla despacito y así a lo mejor combatimos a internet. ok, una disculpa. ¿No? Eh, según su historia de vida, ¿qué lo llevó a estudiar psicología? De las distintas disciplinas que pudo haber estudiado, lo llevó a decidirse por esta. Me preguntan a mí. Sí, sí, sí. ¿Qué manía tiene la gente de hacerme preguntas de ese tipo? ¿Qué motivos? Voy a decir que los erróneos. Obviamente no tenía la menor idea de qué se trataba la psicología. Salí de la facultad sin tener la menor idea de qué se trataba la psicología. Comenzamos a dar clases de psicología creyendo que ya sabíamos de qué se trataba la psicología. Y así seguí creyendo de qué se trataba y mis cambios de ideas sobre lo que trata la psicología quizás se refleja en los programas en los que yo he participado. Obviamente, si hoy yo tuviera 15 o 16 años y tuviera que hacer una selección, no estudiaría psicología. De hecho, todavía estuve a punto de arrepentirme y dedicarme a la música. Pero todo el mundo se equivoca en la vida. Mis tres vocaciones eran la música, la arqueología y la diplomacia. Algunos consideran que soy poco diplomático, así que quizá no hubiera tenido mucho éxito, pero bueno. Pero la arqueología siempre fue muy interés, sigue siendo cuando me gustan las piedras viejas, como dicen, y la historia. Y la música, pues, por formación, porque mi primera formación fue con mi padre, que era músico. O sea, lo primero que aprendí a leer fue música, ¿no? El alfabeto. Entonces, pero la psicología bueno, me pasó lo que le debe pasar a todos ustedes, ¿no? Que creen que los psicólogos saben por qué las gentes se comportan de cierta manera y hay cierto halo mágico de que la gente hace cosas que no sabe por qué las hace y todo eso. Pero bueno, es un error que se repite, y se repite pues porque los psicólogos no hemos enmendado el error como disciplina, ¿no? De hecho, pregúntenle ustedes a cualquier psicólogo, es más, hagan ahorita una encuesta de qué piensan que es la psicología y cada quien les va a contestar algo distinto. Cuando hay un congreso de psicólogos, lo primero que se preguntan entre ellos no es cuál es su especialidad como campo de trabajo, sino ¿qué eres? ¿Conductista? ¿Cognitivista? ¿Eres educativo? Como si fueran parcelas diferentes, ¿no? ¿Eres social o qué eres? ¿De cuáles eres? Es decir, formamos parte de sectas, no de una disciplina, ¿no? Entonces, la psicología como una disciplina es un mito, no existe, ¿no? Está en proceso todavía de conformación y nosotros somos las víctimas de ese proceso. ¿Mm? Sí, sí. Mucha razón, bastante, bastante acertado. Creo que todos cuando recién entramos a la carrera, creo que nos pasa algo muy similar, ¿no? Como pensamos en la psicología nada más como en un campo. En este caso, pues yo podría decir que cuando yo entré, yo creía como que psicología solamente era dar terapia, pero pues hay muchas cosas que hacer dentro de la psicología, ¿no? Y pues con estas pláticas, con estas ponencias, pues nos queda más que claro. Creo que ya para finalizar la sesión de preguntas, hay una pregunta por parte del comité y creo que es
también bastante prudente. Y nos ¿Imprudente da... o prudente? ¿Mande? ¿Imprudente o prudente? No, prudente, prudente. Déjela leer. Ok. Como estudiante y sin una posición de poder, ¿cuáles serían las acciones que podemos realizar para luchar contra el verdadero ser de la psicología y combatir la charlatanería? Bueno, lo primero que tienen que hacer es leer mucho, que es algo que los estudiantes universitarios actuales, no solo de psicología, sino de todo, no hacen. Y no solo leer psicología, leer otras cosas también, porque como ven ustedes, la psicología se da siempre en el contexto de la biología y de la ciencia social, entonces tienen que ser gente culta, estudiar un poquito también de ciencia social, también de biología, de otras ciencias, saber de arte, saber de muchas cosas, y leer muchos libros de psicología, pero de los buenos. Los buenos no quiere decir que son los que haya algunos que dicen verdades y otros que dicen mentiras, sino que hay algunos que son originales, y plantearon un problema significativo, aunque no haya sido definitivo o perfectamente preciso el planteamiento, y hay otros que son refritos, malos refritos de lo que otros dijeron, y otros que son improvisaciones actuales para ser importantes. Lean a los clásicos, o sea, lean fundamentalmente de 1910 a 1970. Ya sé que ahora en las universidades les piden que todas las citas sean recientes. Eso es parte de lo que yo llamo no, ¿cómo llamarle? Es la corrupción de la práctica científica. Son formas de corrupción sutiles. No están en el Código Penal, lamentablemente, pero podríamos un día incluirlas. Lean a los grandes clásicos, lean a los gestaltistas, lean a los conductistas importantes, incluyendo Skinner hasta el año 57, 60. Lean incluso a Freud, y no solo a Freud, lean a otros psicoanalistas que lo cuestionaron con cosas importantes. Lean a los psicólogos fenomenólogos, es importante. Lean, hay muchas cosas que leer y van a descubrir mundos que no sospechan. Y aunque esas cosas aparentemente no son útiles, ya después, cuando ustedes traten de entender y de plantear un problema, va a resultar que todo eso que está ahí son los ingredientes y los elementos que necesitaban para entender lo que tienen que hacer. Si no, de otra manera, lo único que van a hacer es repetir lo que otros que no son originales mal repiten de otros que sí fueron originales. Pero lo hacen 50 años después y mal hecho. Lean mucho. Y después, a partir de lo que lean, pues plantéense pequeños problemas de investigación, pequeños problemitas chiquitos. No tratan de resolver cómo descifrar la piedra Rosetta y cosas por el estilo. Simplemente hagan un pequeño estudio, pueden hacer estudios observacionales, es decir, ¿cómo puedo yo identificar una transición psicológica cuando voy a una escuela y me siento y veo a un niño en particular que está haciendo algo? Por ahí se empieza. Se empieza siempre por lo más simple y por educar los sentidos, porque educar los sentidos es educar los sentidos conceptualmente. Es decir, ver lo que nuestros conceptos nos dicen que tenemos que ver. Nuestras palabras son las carreteras de nuestros sentidos y de nuestros movimientos. Nos movemos por los caminos del lenguaje. Entonces, es muy importante hacer ese tipo de prácticas. Parece poco ambicioso, pero ya cuando lo intenten van a ver que tiene su gracia. Okay. Muchas gracias. Creo que ya vamos a dar por finalizada la sesión de preguntas, al menos de que alguien... ¿Me permites hablar? Ok. La tal Imelda.
Madre ¿Qué mía. tal, Emilio? ¿Cómo estás? Bien, te apareciste como un fantasma del pasado. Así es, Vas con exactamente la, eso soy. vas con la iluminación esta que te hace blanca, blanca, blanca. Me da un gusto, muchísimo gusto verte de nuevo, Qué bueno. emergiendo yo del pasado. Yo creo que de lo que dices, Emilio, hay cosas que son muy interesantes de la formación de los psicólogos que no resistí ahorita meter mi nariz, ¿no? Hace muchos años que argumentas la visión esta de que la psicología es una ciencia básica y en realidad lo que tenemos que aprender es a ubicarnos en esa perspectiva y luego trabajar problemas que son de otras disciplinas, ¿no? Ahorita está de moda, ¿no, Emilio? El entrarle al trabajo multidisciplinario, el entrarle a coordinarnos con otros profesionales, ¿no? Es que la multidisciplina es una cosa y la interdisciplina es otra. Hey. La multidisciplina es colaboración entre ciencias básicas. La interdisciplina es participar en la solución de un problema con muchas otras profesiones, pero que el problema no es de tu disciplina. Y ese es el problema, es decir, que los psicólogos volvemos problemas psicológicos lo que no son psicológicos. Así es. Y yo creo que es interesante. De hecho, acabo de ver que la Secretaría de Salud está implementando un gran programa de salud mental. Eso es una de las cosas más... Es absurdo, es decir, los psiquiatras han llegado a convencer a los políticos de que hay una cosa que se llama salud mental y que hay que hacer un gran programa porque es un problema nacional que afecta a mucha gente. Es tan absurdo y a la vez es tan absurdo y tan aceptado que es muy difícil combatirlo. Bueno, de hecho está la iniciativa de la ley de salud mental, ¿no? Y métete en ese enredo. Así es, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Bien, una de las cosas que creo que es interesante de la formación de los psicólogos es esa visión multi e interdisciplinaria, como que de repente se puso de moda, ¿no? Hace 30 años hablábamos de eso y ahora resulta que sí es importante, ¿no? Y resulta también que el discurso político ahora está impregnado de pseudociencia. Y pues resulta que tenemos que entrarle así para resolver los problemas que tenemos, ¿no? Y creo que lo que señalas de que hay que leer... El psicólogo puede aportar muy poco. Yo creo, de hecho, que los psicólogos no podemos aportar gran cosa a los problemas nacionales en tanto lo que la psicología es. Digo, porque para hacer colaboración multidisciplinaria o interdisciplinaria debes tener disciplina. No tenemos disciplina, lo que tenemos es mucha labia, pero no hay disciplina. Es decir, hay mucha improvisación y lo que yo llamo mucha cara dura para decir que puedes resolver los problemas, pero no. Y a mí se me llena la cara de vergüenza cuando veo que hay un terremoto y van los psicólogos para ayudar a las víctimas. Lo que se necesitan son ingenieros, médicos, otra cosa, no psicólogos. Es decir, lo que llaman el duelo, que es otro de los grandes inventos, el duelo siempre se ha resuelto culturalmente a través de formas particulares. Por eso están las familias y los grupos dentro de las sociedades. Lo que pasa es que ahora los psicólogos, pues vivimos de cosas que no existen, que es terrible. Pero bueno, pues, me despido porque tuvimos tengo de meternos con el discurso, ¿no? Pues sí. ¿Mande? Que me disculpo porque tengo que ir a mi tutoría. Doctor, disculpe. Rapidito antes de irnos. Doctor, hola, soy Margaret. ¿Qué pasó? Que si antes de irnos nos da unos momentos para tomar la fotografía del recuerdo. Aquí el doctor Darcy es el que va a hacer bueno. técnico. Si nos dan un momento, los que gusten pueden prender su cámara para tomar la fotografía, aunque sea vía Zoom. ¿Me tengo que peinar? Así está muy bien, doctor, como siempre. Gracias. Y peínate, por favor. Peínate, Emilio. Me maquillo. Sí. Me puedo pintar unas cejas como las tuyas. Más o menos iguales te quedarían bien. Sí. Yo siempre supuse que tenía cejas grandes y luego me di cuenta que no era cierto. Me las imaginé, ¿ves? Se te borraron. Así es.
Ya Aquí sacaron está las fotos. Fátima también. ¿Eh? No sé, el doctor Darcy que nos indique. Están tardando más con la foto que yo en encontrar Listo, de qué trata la psicología. listo. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Entonces nos vemos el Bravo, viernes. Emilio. Un beso. Gracias, igualmente. Nos vemos el viernes a las 10 en el conversatorio, ¿verdad? Así es, doctor. Muchísimas gracias por asistir. Creo que quedaron muchas preguntas. Espero que acepte nuestra invitación en otra ocasión. Gracias a todos. Ándale pues. Hasta luego y gracias. A usted, doctor. Si gustan los miembros del comité quedarse un momento, si tienen tiempo. Gracias, gracias, Carlos. Bueno, asistentes a la transmisión en vivo en YouTube, les agradecemos mucho su asistencia. Pues no me presenté, mi nombre es Carlos Núñez, yo fui que controló la sesión de transmisión en vivo en YouTube. Esperemos que haya sido de su agrado, que no haya tenido problemas con esto. La sesión está grabada, se va a subir a la página. Entonces, muchas gracias por su asistencia.